Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a encender el debate y a despertar la curiosidad de todos. Y es que ¿quién no ha estado pegado a la pantalla viendo a Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí en Latinoamérica? A esos tiempos. Pero bueno, lo que nos trae hoy aquí es una pregunta candente: ¿por qué tan rápido Can Yaman se reunió con la familia de Demet Özdemir? Sí, lo escucharon bien. Esa pregunta que nos hemos hecho muchos. ¿Fue amor a primera vista? ¿Fueron las chispas de la pantalla las que se trasladaron a la vida real? ¿O tal vez había algo más en juego? Prepárense porque en este vídeo vamos a desentrañar los misterios detrás de esta reunión, analizando las posibles razones, las especulaciones y, por supuesto, la emoción que generó en su momento. Así que quédense conmigo hasta el final, porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Empecemos. Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Estamos hablando del verano de 2019, el momento álgido de Erkenci. La serie, un torbellino de romance, comedia y belleza visual, se había convertido en un fenómeno global. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas, era innegable. Cada escena juntos, cada mirada, cada sonrisa, todo nos hacía suspirar. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin palabras, la naturalidad con la que se complementaban en pantalla. Todo contribuía a crear una atmósfera de magia y conexión que traspasaba la pantalla. Y claro, los rumores de un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Los fans, como buenos shippers, empezaron a soñar con que esa magia fuera real. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos, edits y teorías sobre la supuesta relación. Cada publicación, cada interacción entre Can y Demet era analizada al detalle. Se crearon cuentas dedicadas a ellos, se organizaron concursos y eventos virtuales para celebrar su posible romance. La comunidad de seguidores era una fuerza imparable, un ejército de soñadores que anhelaban ver su amor florecer en la vida real. En medio de toda esa locura, alimentada por la pasión de los fans y la creciente popularidad de la serie, llegó el momento de la reunión, la famosa reunión de Can Yaman con la familia de Demet. Un evento que en la cultura turca tiene un significado muy especial. Ahora, ¿por qué este evento fue tan significativo? Pues en la cultura turca presentar a la familia es un gran paso. Es como decir, esto va en serio. Es un gesto que implica respeto, compromiso y una intención clara de construir una relación duradera. Es como una especie de sello de aprobación, una señal de que la relación ha alcanzado un nivel de formalidad y profundidad. Involucra a las familias en la ecuación, creando lazos que van más allá de la pareja. Es un paso importante hacia la aceptación social y, en muchos casos, un preludio al matrimonio. Este gesto, en una sociedad donde la familia tiene un papel fundamental, es una declaración pública de intenciones. Implica que la relación ha superado las primeras etapas y se está consolidando, que se está considerando un futuro juntos. El simple hecho de reunirse con la familia de la pareja es una señal de respeto y un reconocimiento de la importancia que tiene para la persona amada. Entonces, cuando Can Yaman se reunió con la familia de Demet, el mundo entero se paralizó. Era la confirmación de lo que todos querían. ¿O no? La expectativa era enorme. Los medios de comunicación, siempre al acecho, se prepararon para informar sobre cada detalle de la reunión, convirtiendo el evento en un tema de conversación nacional e internacional. Los fans, con el corazón latiendo con fuerza, esperaban ansiosamente cualquier pista, cualquier indicio que confirmara sus sueños. Analicemos las posibles razones de este encuentro, sumergiéndonos en las complejidades que rodearon este evento. La primera, y la más obvia, es el amor. ¿Podemos descartar la posibilidad de que Can estuviera enamorado de Demet y quisiera oficializar su relación? Claro que no. La pasión que desbordaban en la pantalla era evidente. La complicidad, las risas, los gestos. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. La conexión entre ellos era innegable, palpable y a veces, el amor surge en los lugares más inesperados. La reunión familiar podría haber sido el siguiente paso natural en una relación en ciernes. Un paso para demostrar que lo que sentían el uno por el otro era real,
que sus sentimientos eran auténticos y profundos. El amor, en su forma más pura, es un torbellino de emociones, una fuerza que nos impulsa a tomar decisiones, a dar pasos importantes. Y a construir un futuro junto a la persona amada. En este caso, el amor podría haber sido el catalizador de la reunión, la razón principal por la cual Khan decidió dar este importante paso. El deseo de consolidar su relación, de compartir su vida con Demet, de integrar a su familia en su mundo. Otra posible razón, un poco más pragmática, podría ser la inmensa popularidad de la serie. Erkencicus era un fenómeno mundial. Había conquistado a audiencias de todas las edades y culturas, generando un fervor sin precedentes. Los contratos publicitarios, las portadas de revistas, las apariciones en eventos. Todo dependía del éxito de la pareja en la ficción y, en consecuencia, de la percepción pública de su relación. El interés del público en la pareja Khan y Sanem era directamente proporcional a su éxito como serie. Por eso, mantener viva la llama del romance, al menos ante el público, podría haber sido una estrategia de marketing muy efectiva. Imaginen el impacto en las ventas. Imaginen la publicidad gratuita que generaría cualquier noticia relacionada con la pareja. La reunión con la familia en este contexto podría haber sido, en parte, una forma de alimentar la fantasía de los fans, de mantener el interés en la serie y, de paso, impulsar las marcas asociadas. Una jugada maestra para capitalizar el éxito de la serie y asegurar el flujo constante de ingresos. En el mundo del entretenimiento, la imagen pública es fundamental. Las celebridades, especialmente aquellas que protagonizan series de gran éxito, son conscientes de la importancia de mantener una imagen que conecte con el público, que alimente sus fantasías y que los haga sentirse identificados con sus personajes. En este sentido, la reunión familiar podría haber sido una estrategia bien calculada para mantener la atención del público y asegurar el éxito de la serie. Pero no nos olvidemos de la presión mediática. En Turquía, la vida de las celebridades es muy pública. Los paparazzi están en todas partes, acechando cada movimiento. Los medios de comunicación viven de los chismes y los rumores, creando una atmósfera de intensa vigilancia. Las noticias vuelan, las especulaciones se multiplican, y la privacidad de las celebridades se ve constantemente amenazada. Ante la avalancha de especulaciones sobre su relación, alimentada por la incesante atención de los medios, tal vez, Khan y Demet sintieron la necesidad de aclarar la situación, de mostrar una imagen de unidad. En un mundo donde la privacidad es un lujo, la exposición mediática puede ser abrumadora. La presión de los medios puede afectar la vida personal de las celebridades, generando ansiedad, estrés y, en ocasiones, incluso la necesidad de tomar decisiones basadas en la opinión pública. La reunión familiar, en este contexto, podría haber sido una forma de controlar la narrativa, de mostrar una imagen coherente y de minimizar el impacto de los rumores y las especulaciones. O tal vez simplemente quisieron llevar la fiesta en paz con la familia de Demet, para evitar problemas y seguir manteniendo un ambiente de trabajo agradable. En el set de grabación, donde se pasaban largas horas juntos, la armonía y el buen ambiente eran fundamentales. La relación con la familia de Demet, en este contexto, podría haber sido una forma de mantener la paz, de evitar conflictos y de garantizar una atmósfera laboral positiva. Ahora, hablemos de los detalles de la reunión. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Lamentablemente no tenemos información precisa sobre el lugar ni sobre lo que ocurrió en esa reunión. No se filtraron fotos ni vídeos, lo que aumenta el misterio y alimenta aún más la curiosidad de los fans. La privacidad, en este caso, fue un factor clave. Lo que sí sabemos es que, según algunas fuentes, la reunión fue discreta y privada. Esto podría indicar que se trató de un encuentro más personal e íntimo. Un encuentro en el que posiblemente se conocieron mejor, hablaron de sus sentimientos y se proyectaron hacia el futuro. Un encuentro que, por la discreción con la que se llevó a cabo, sugiere que la pareja quería mantener la privacidad y la intimidad en un momento tan crucial. Pero, ¿qué pasó después de esa reunión? ¿Qué cambió? Pues, la verdad, poco. Si bien los rumores de romance continuaron por un tiempo, la relación entre Khan y Demet nunca se oficializó. Ambos siguieron sus caminos, protagonizaron nuevos proyectos y, finalmente, encontraron el amor en otras personas. ¿Fue la reunión un intento fallido de romance? ¿Fue una estrategia de marketing que no funcionó? ¿O simplemente fue un encuentro amistoso entre dos personas que se querían mucho? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las teorías y las interpretaciones.
Algunos creen que la presión de la fama y las agendas apretadas impidieron que la relación prosperara. La vorágine del éxito, los compromisos profesionales, la falta de tiempo libre. Todo pudo haber jugado en contra. La vida de una celebridad es intensa, llena de compromisos y un poco espacio para la privacidad y el desarrollo de relaciones personales. Otros que simplemente no eran el uno para el otro. La química en la pantalla no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real. Las personalidades, los intereses, los estilos de vida. A veces las diferencias son insalvables, por mucho que exista una conexión especial. Y por supuesto, están los que piensan que todo fue una estrategia publicitaria y que nunca hubo amor real. En el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser creadas, orquestadas, manipuladas para generar interés y, en última instancia, beneficios económicos. La línea entre la realidad y la ficción se difumina, y el público a veces se convierte en cómplice de un juego mediático. Lo cierto es que a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún punto intermedio, una combinación de factores y circunstancias que escapan a nuestra comprensión total. Lo que sí podemos decir es que a pesar de todo, la química entre Khan y Demet en Erkenci Kuş sigue siendo mágica. Su historia en la pantalla nos hizo soñar y creer en el amor. Su historia de amor televisiva cautivó a millones de personas en todo el mundo, y la conexión que lograron transmitir a través de sus personajes fue innegable. Y aunque su relación fuera del set no funcionó, siempre quedará ese recuerdo, esa chispa que nos conquistó a todos. La magia de la serie, la emoción de verlos juntos, la forma en que nos hicieron creer en el amor. Todo eso perdura en la memoria colectiva. La serie, con sus hermosos paisajes, su cautivadora trama y sus inolvidables personajes, se convirtió en un fenómeno cultural. Pájaro Soñador nos enseñó a soñar, a creer en el amor y a apreciar la belleza de la vida. Y en ese sentido, la historia de Khan y Demet, independientemente de lo que haya sucedido en su vida personal, sigue siendo un símbolo de esperanza y romanticismo para millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué Can Yaman se reunió tan rápido con la familia de Demet? Pues la respuesta no es simple, como hemos visto. Podría haber sido amor, estrategia, presión mediática o una combinación de todo. Lo cierto es que esa reunión generó muchas expectativas y nos dejó con la intriga. Y quizás en el fondo esa intriga es lo que hace que la historia de Can y Demet sea tan especial y memorable. La historia de Erkenci Kuş y sus protagonistas nos recuerda que el amor, la amistad y la conexión humana son elementos fundamentales de la vida. Nos enseña a valorar las relaciones, a creer en nuestros sueños y a disfrutar de cada momento. Y en ese sentido, la historia de Can y Demet, independientemente de lo que haya sucedido en su vida personal, sigue siendo un símbolo de esperanza y romanticismo para millones de personas en todo el mundo. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, emociones y necesidades como cualquier otra persona. Es fundamental respetar su privacidad, evitar juicios apresurados y celebrar sus éxitos, tanto en la pantalla como en la vida real. La especulación y el morbo pueden dañar la imagen de las personas y crear una atmósfera de desconfianza. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos recorrido juntos un viaje por los rumores y misterios que rodean a la pareja estrella de Pájaro Soñador. Hemos analizado posibles motivaciones, especulado sobre el futuro y recordado momentos inolvidables. La historia de Can y Demet, más allá de su posible romance, nos recuerda el poder del amor, la importancia de la amistad y la magia del cine. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Can Yaman se reunió con la familia de Demet? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O fue todo una estrategia? Compartan sus teorías, sus opiniones y sus recuerdos sobre Erkenci Kuş. Me encantaría leerlos. Los invito a compartir sus propios análisis, a debatir sobre las posibles razones y a recordar los momentos más emocionantes de la serie. La comunidad de fans es una fuente inagotable de conocimiento y entusiasmo, y sus aportaciones son fundamentales para enriquecer este espacio. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido y compartir la pasión por las novelas turcas.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes sobre las novelas turcas que tanto amamos. Hasta la próxima.